Hola, buen día tengan todos. En la clase anterior vimos lo que es la reseña. En esta clase, que correspondería a la clase 4, vamos a ver las partes de una reseña. Muy bien, antes de empezar a ver las partes de la reseña, nada más es importante recordar los tipos de reseña o cómo se clasifica la reseña de acuerdo al contenido. Entonces, de acuerdo a su contenido, tenemos la reseña informativa, que ya de alguna forma lo habíamos recordado en la clase anterior, que es aquella que brinda información específica de la obra. Tenemos la reseña comparativa, que es aquella que identifica semejanzas y diferencias en algunos aspectos de la obra. La reseña valorativa, que es aquella que incluye una valoración crítica personal. Y la reseña motivadora, que es aquella que muestra los beneficios y aportes de la obra. Muy bien, ahora sí, pasando a las partes que conforman una reseña. Tenemos el título, la ficha técnica o encabezado, el contenido, perdón, el comentario resumen, el comentario crítico argumentativo, las conclusiones y la identificación del reseñador. Muy bien, en cuanto al título, ya habíamos hablado que no es lo mismo título que tema. Entonces aquí es muy importante recordar que el tema es lo que aborda, en este caso, en el caso de la reseña, es la temática que aborda la obra que se va a reseñar. Pero aquí me está hablando del título. Entonces, el título lo va a poner el autor de la reseña, en este caso, ustedes. Y va a ser o van a tratar de ubicar un título, de crear un título que describa la obra que están reseñando, pero también es importante que traten de hacer un título que sea atractivo, es decir, desde que leemos el título nos den ganas de leer la reseña. Casi siempre cuando hablamos de reseñas escolares o académicas, es muy común que pongamos en el título el nombre de la obra que estamos reseñando. Y este es válido cuando hablamos de un nivel muy básico de redacción de reseña. Entonces, en esta ocasión, para los trabajos que vamos a desarrollar, vamos a tratar de hacer un título un poquito más atractivo, que ya no sea el nombre de la obra que estamos reseñando. Después tenemos una ficha técnica o encabezado, que es donde nosotros vamos a poner la información que nos sirve para identificar la obra que vamos a reseñar. Recuerden que puede ser libro, puede ser un artículo, puede ser una película, una obra de teatro, un informe, etcétera, etcétera. Entonces aquí prácticamente son la parte referencial, puede ser la referencia bibliográfica, y los más comunes son autor, guionista, director, dependiendo de la obra que estoy reseñando. Si es un libro es autor. Si hablo de una película voy a poner quién fue el guionista, director, el actor o los actores principales, el título de la obra. Si es un libro pues se pone editorial, si es una película se escribe el nombre de la compañía productora, o si es un videojuego también, lugar, año de edición o presentación, de publicación. Eh, Se puede incluir también número de páginas, etcétera, etcétera. Es la parte donde voy a identificar las características generales de la obra que estoy reseñando. Luego viene el comentario resumen del texto a reseñar. En esta parte es donde ustedes van a sintetizar de qué se trata la obra, pero también van a poner otros elementos que son estos que vienen aquí. Antecedentes del autor, fuentes utilizadas, método de trabajo, propósito, organización y contenidos. En antecedentes del autor, se trata de que en un párrafo, o sea, lo ideal es que en un párrafo indiquen información sobre la persona que crea la obra que están reseñando. Pueden mencionar ahí en esa parte otras obras que haya elaborado, otras películas que haya dirigido, o también pueden hablar otros temas o cuáles son los temas en los cuales ha enfocado la mayor parte de su obra, etcétera, etcétera. Fuentes utilizadas aquí en esta parte, ustedes van a escribir en qué se basó el autor para crear su obra. Sí, para esto hay que investigar un poquito sobre la vida del autor, no nada más
es leer el libro o ver la película o ver la serie, sino también hay que investigar sobre sus creadores. Método de trabajo, aquí se refiere a las estrategias y técnicas que el autor utiliza en su texto, si es un libro, pero también las técnicas y las estrategias que utiliza, por ejemplo, un creador de una serie, de una película o de un videojuego. El propósito se refiere a la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué se creó la obra? ¿Para qué se creó el libro, la película? ¿Con qué propósito? Muy bien. La organización se refiere a la estructura, cómo se conforma la obra que están reseñando. Si hay un libro, si está hecho por capítulos, si tiene prólogo, si hay apéndices, si tiene índices, mapa, fotografías, etcétera, etcétera. Si es una serie, cuántos capítulos la conforman, cómo se conforma cada capítulo. Si es una película, igual, cómo está estructurada, qué secuencia cronológica utiliza para contar la historia, etcétera. Y contenidos, aquí tiene que mencionar, o sea, ustedes como autores de la reseña, qué temas aborda el autor en esa obra. Aquí habla un poquito, tienen que hablar un poquito más de la trama, de los hechos que se narran o de los testimonios que se ofrecen. Muy bien. Después de este comentario resumen, que es esta parte, ¿sí?, sigue el comentario crítico argumentativo del texto. El comentario crítico argumentativo es la parte central de la reseña porque entonces estamos hablando de qué es la crítica que ustedes van a generar a partir de un conocimiento y ese conocimiento lo van a adquirir estudiando la obra. Aquí es donde vamos a incluir el juicio valorativo personal, tanto en sentido positivo o negativo, es decir, me gustó, no me gustó, lo recomiendo, no lo recomiendo. Pero recuerden que esa crítica debe estar argumentada y sustentada con apoyos objetivos, es decir, si yo digo que me gustó, debo tener las pruebas, por llamarlo de alguna manera, suficientes para respaldar esa crítica positiva y yo poder recomendar la obra. Si yo digo que no me gustó y no me parece recomendable, entonces también debo tener argumentos o pruebas suficientes para respaldar esa opinión o esa crítica. Ahora bien, la perspectiva positiva van a centrarse en aspectos innovadores que ofrece la obra, o sea, la obra ofrece varios aspectos innovadores y esto beneficia el sector o el segmento al que va dirigido o contribuye a algún área de conocimiento, contribuye a mejorar algún aspecto de vida de un grupo social, etcétera. La perspectiva negativa o el juicio negativo también es válido siempre y cuando ustedes se centren únicamente en la obra y utilicen un lenguaje apropiado, es decir, no se vale ofender. No me gustó, pero pues no tengo que ofender. También pueden ofrecer ideas para mejorar la obra reseñada, es decir, no me gustó por esto, pero creo que si se modificara esta parte podría mejorar. Esto sobre todo es muy válido cuando hablamos de una película o cuando hablamos de una serie, sobre todo las series que están vigentes, porque no estás diciendo que no la vean, sino que en tu opinión no es la mejor opción para ver, pero que puedes darle una oportunidad. Es importante que la reseña siempre sea propositiva, no es lo mismo que positiva, ¿eh? Propositiva se refiere a que aunque haya una perspectiva negativa, hay una propuesta para el lector, para el receptor de la reseña. Es decir, tú no le puedes prohibir que la vea, tú no le puedes prohibir que lea un libro. Tú estás dando tu punto de vista, pero incluso puedes invitar a que lo conozcan para ver si comparten tu opinión. A eso se le llama propositivo, es decir, bueno, no se le llama, ese es un ejemplo de ser propositivo. No es tener una perspectiva negativa, no es insultar, no es hacer menos la obra, sino criticar de manera argumentada y al final hacer una propuesta al lector, incluso hacer una propuesta al creador de la obra. Bien,
En las conclusiones van a sintetizar ustedes la información que presentaron en la reseña, en particular el propósito y el contenido, porque aquí es donde ustedes, o sea, van a retomar parte de lo que ya pusieron acá, porque aquí es donde ustedes van a emitir su juicio de valor, señalando fortalezas y debilidades de la obra, qué les gustó, qué no les gustó. Y por lo último, la identificación del reseñador. Van a poner ustedes aquí sus datos porque quien lee debe saber quién es quien está reseñando la obra. Eh, Cuando ya hablamos de que se tiene una trayectoria, pues obviamente es más importante todavía esta parte. Y aquí siempre es una sugerencia muy importante añadir un contacto que puede ser un correo electrónico o alguna dirección de red social para hacer comentarios de su reseña, para que ustedes también conozcan qué le pareció al receptor, qué le pareció a la gente lo que ustedes comentaron sobre esa reseña. Muy bien. Entonces, este ejercicio lo tienen ustedes en su libro de texto, pero sin contestar. Yo les estoy poniendo aquí los puntos que deben de ir para que lo identifiquen, porque recuerden que este no es el ejercicio que ustedes entregan, el que entregan es el que voy a explicar a continuación. Muy bien, ¿cómo identificar las partes de una reseña? Ok, para identificar las partes de la reseña nos tenemos que ir a la página anterior, que es donde la que les acabo de explicar, que es donde viene definido cada una de esas partes. Pero aquí en el ejercicio, la primera parte donde nos habla de esta, de hecho aquí viene sinopsis y nos presenta el comentario resumen del texto que se va a reseñar, es decir, de qué se trata la obra que voy a reseñar. En este caso es una película que está basada en un libro que se llama Los Juegos del Hambre, del autor Susan Collins, el libro. ¿Sí? Ahora, aquí antecedentes del autor nos habla acerca de precisamente Susan Collins, la autora de los libros, y nos dice quién es, qué ha hecho, otras de sus obras, cuál es su trayectoria. Y luego viene el comentario crítico argumentativo del autor de la reseña, no del autor de la trilogía. ¿Sí? Muy bien, la opinión personal. Aquí es la opinión, si tú estuvieras escribiendo la reseña, aquí es tu opinión. Aquí viene un ejemplo de perspectiva positiva y aquí viene un ejemplo de conclusiones. ¿Sí? Entonces, esta es una reseña muy corta, no es una reseña muy eh, que puntualice bastante en algunos de los otros datos que vienen especificados, pero sí nos da una idea de qué es lo que tenemos o cómo lo podemos encontrar en una reseña. Muy bien. Ahora bien, la actividad que ustedes van a hacer es esta. Van a seleccionar un libro, una película, una serie que ya hayan visto o leído lo suficiente para comprenderla o para comprenderlo. O sea, si hablamos de un libro. Una vez que seleccionaron la obra, van a escribir la información que se les está pidiendo aquí en una tabla que va a estar en la plataforma. Entonces, para resumir la obra, antecedentes del autor, fuentes que utilizó el autor, cómo trabaja el autor, cuál es el propósito de la obra, cómo organiza la obra y cuáles son los contenidos. Recuerden que los contenidos son los temas. Comentario crítico argumentativo del texto. Perspectiva positiva, perspectiva negativa. Pueden poner o positiva o negativa, no deben poner o no tienen que poner las dos. Pueden ir las dos, pero en este caso vamos a dejarla que ustedes elijan entre la positiva o la negativa. Y los apoyos objetivos se refieren a los argumentos. Por último, van a poner su conclusión. Y también ahí mismo en la plataforma va a estar esta parte como una pregunta. Escribe cuáles fueron las dificultades que enfrentaste para obtener la información de la tabla. ¿Qué fue lo que más se les dificultó identificar en esa obra que ustedes seleccionaron? Sí es muy importante, muchachos, que elijan un libro o una película, puede ser también una serie,
que ya hayan visto, o sea, que no tengan que ver ahorita. Y la otra es que no sea la misma que reseñaron en el semestre anterior. Ahora es importante, recuerden que la actividad va a aparecer con la opción de adjuntar archivo. Ustedes van a generar el texto y luego lo van a convertir a PDF, porque para poderlo calificar tiene que venir en este formato. Bien, cualquier duda, recuerden que estoy a sus órdenes. Traten de hacerla con tiempo para que no se saturen de trabajos y de pendientes por entregar. Muchas gracias por su atención.